Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Tenemos hoy la excelente oportunidad de seguir avanzando en el estudio del libro de Santiago y estamos en la prédica en el tercer punto. Santiago es una prédica, ¿cierto? Y como ha sido dividida por capítulos, podemos decir que estamos en el tercer punto del sermón. ¿Cuál fue el primer punto del sermón? Ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Primer punto del sermón. Segundo punto del sermón, muéstrame tu fe con tus obras. Porque si no tienes obras que acompañen la fe, tu fe es vana. Y el tercer punto, preparémonos. Porque el tercer punto del sermón de Santiago es hablando de la lengua, las palabras, los impactos de las palabras y todo lo concerniente a esa facultad hermosa que Dios nos dio, que es la facultad de comunicar o la facultad de expresarnos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Esta es la lección de esta mañana. Todos ofendemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han ofendido a alguien? Aquí nos va a decir que todos ofendemos. Y nos va a explicar cómo ofendemos y por qué ofendemos. Y eso es importante porque normalmente nosotros pensamos que no ofendemos tanto. ¿Sí? Yo pienso que yo no ofendo tanto. Yo pienso que los que ofenden más son los que hablan mucho. Y yo a veces no hablo tanto. O yo pienso que no ofendo mucho porque yo siempre digo cosas que pienso que son buenas y no palabras ociosas. Pero la Biblia dice, todos ofendemos. Y no dice por el tipo de palabras, ni por el tipo de reacciones, sino que ofendemos simplemente porque tenemos la facultad de hablar. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar? ¿Tienen lengüita? Si tenemos lengüita, ofendemos. Si tenemos boca, ofendemos. No importa si hablamos mucho o poco. Hay personas que se ponen a la tarea de no hablar. Incluso hay algunos movimientos que hablan de un voto de silencio. Entonces yo no ofendo si no hablo. Pero si uno no habla, también ofende. Porque nosotros no solamente comunicamos con palabras, comunicamos con gestos, comunicamos con expresión y lenguaje corporal. Comunicamos con reacciones. A veces una mirada dice más que una palabra. A veces una sola mueca o seña o gesto dice más, comunica más que una palabra. A veces un silencio comunica más y ofende más que un discurso. La indiferencia, el silencio. Y todo lo que hablábamos hoy, que salió muy al lugar la pregunta del catecismo, ¿cómo ofendemos en el 9º mandamiento? Y tenemos una página completa. Ahí quedamos todos captados en cámara, ¿cierto? Por alguna, pero fallamos. O porque omitimos, o hablamos más, o calumniamos, o desprestigiamos, o no fuimos justos. Todos fallamos. Así que aquí, amados hermanos, ninguno nos salvamos, porque solo poder hablar, estamos aquí implicados con este mandato. Y si además de hablar, somos maestros, peor. Porque la primera parte del pasaje de Santiago está dirigida a aquellos que tienen la facultad de enseñar. Nosotros cuando hablamos de la lengua, casi siempre, no sé ustedes, pero casi siempre a mí me pasa que estoy pensando en el chisme. Entonces uno que dice, ¿quién es el que peca más? Pues el chismoso, porque la lengua la saca a pasear y habla demasiado, pero Santiago no dice eso. Nosotros pensamos que quien peca más es quien habla demasiado, ociosidades, pero Santiago está diciendo quien más ofende es quien enseña. Es decir, aquí los maestros estamos al frente como ejemplo de cuidado con el tema de la lengua. ¿Por qué los maestros son los que más corren riesgo de ofender?
porque son los que enseñan, los que instruyen, son los que muestran el camino, y ellos pueden correr el riesgo porque enseñan mal, porque tergiversan las enseñanzas, porque engañan intencionalmente, porque abusan del poder de la palabra, o porque se vuelven crueles o inclementes poniendo normas y cargas que ellos no llevan o no mueven con un dedo. ¿Recuerdan que Jesús denunció a los fariseos? Dijo, ustedes se creen guías, pero son ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen. Y también dijo, ustedes ponen cargas en los oyentes que ustedes ni con un dedo las mueven. Y eso puede suceder en muchos maestros, que se creen sabios, que nos creemos muy sabios, enseñando a otros, pero nosotros no ponemos en práctica. Y Santiago nos va a poner eso porque es el problema que estaba teniendo la iglesia, que muchos hablaban y hablaban y hablaban, y hablaban algunas cosas bien, otras mal, pero no eran un ejemplo adecuado. Entonces lo primero que nos va a decir es, todos ofendemos, pero los que más riesgo tenemos de ofender somos los maestros, es decir, aquellos que tenemos la obligación de instruir, sean maestros en la iglesia, que serían los pastores o maestros o ancianos que enseñan o los que predican, pero también los maestros en los hogares. ¿Quiénes son los maestros en los hogares? Los padres. Entonces, ¿quiénes tienen más peligro de cometer error en su hablar? ¿Los hijos o los padres? Los padres, porque somos los maestros. Y en el colegio, los maestros. Y en la iglesia, los maestros. Y es muy importante eso porque nosotros desviamos la atención cuando decimos, no, aquí este pasaje es para los chismosos. Y como en esta iglesia no hay, entonces pasémoslo por alto. Vamos al 4º capítulo. Y resulta que no, lo que está diciendo la Escritura es todos, absolutamente todos faltamos acá y ofendemos. Y más los que estamos en posición de liderazgo porque nos encanta que nos escuchen. Uno de los grandes peligros de los maestros es que les encanta ser escuchados, que siempre tienen la razón, que siempre tienen algo para enseñar y que ellos creen que tienen la capacidad de ejercer control sobre la audiencia por lo que ellos saben o enseñan. Incluso en algunos lugares de la Escritura parece ser que cuando habla del don de lenguas, habla de aquellos que tienen el poder de la palabra, que tienen una gran capacidad de enseñar, que muchos los consultan, los escuchan, les preguntan, y que ese don de la docencia o de la enseñanza puede terminar siendo una amenaza para quien lo hace y también para los que lo oyen. Porque el que enseña quiere ser escuchado y el que escucha quiere seguir el consejo de alguien y no necesariamente de la palabra. Parece ser que según la Escritura, en cuanto a los fariseos y los saduceos, uno de los grupos que más sufrían de orgullo eran los saduceos porque eran los maestros. Y la Biblia dice que a ellos les encantaba que los saludaran rabí, rabí. ¿Recuerdan? ¿Y saben qué significa rabí? El grande, o el gran maestro, o el super maestro, o su excelencia. Y la Biblia dice en Mateo 23 que a estos escribas, fariseos y saduceos, les encantaba salir cuando había gente en las plazas públicas y desfilar por la plaza pública porque la gente, alguien lo iba a reconocer y cuando lo reconocían decía, ahí viene él, rabí, y les hacían venia. Y ellos frecuentaban esos lugares porque les encantaba que les dijeran rabí. Por eso algunos de ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, rabí, ¿qué era lo que ellos esperaban que Jesús les dijera? Bueno, tú también eres de los nuestros. Y Jesús les dijo, no me confundan, yo no soy un rabí como ustedes, o un rabino como ustedes, yo soy el verdadero y el único maestro. Y a ellos les gustaba que les dijeran también padres. Mateo 23 dice que a ellos les encantaba que cuando salieran a las plazas la gente les dijera padre. Y Jesús dice, ninguno es vuestro padre, no llaméis a padre vuestro a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre y está en los cielos. ¿Y saben cómo más les gustaba que los llamaran? Guías o sensei, el maestro,
el rabí, el sensei, el guía, el padre. Y esos títulos que le pertenecen a nuestro Dios, ellos los ostentaban y se sentían orgullosos. ¿Cómo les parece? Santiago por eso dice, no se vuelvan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Y es importante lo que la Biblia nos va a decir. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en Primera de Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy probable que en este capítulo de Santiago nosotros pensemos, bueno, voy a tener que hablar menos. Sí, es probable que al final del capítulo la conclusión sea, yo hablo mucho, entonces voy a comenzar a hablar menos. Pero ese no es el propósito del capítulo, porque aun si habláramos menos, seguimos ofendiendo muchas veces. Porque el problema no es la boca, el problema no es lo que yo digo. Recuerden que lo que nosotros decimos pasa por la mente, es lo que pensamos y lo que decidimos hacer o decir, pero eso que pensamos y meditamos viene del corazón. Hoy no tenemos agua acá en este sector, entonces si ustedes van y abren la llave, no hay agua. ¿Culpa de qué? ¿De la llave? Si yo abro la llave y no sale agua, ¿es culpa de la llave? ¿Es culpa del tubo? ¿O quién tuvo la culpa? No nos suministraron agua hoy, pero no es culpa de la llave. Y si abrimos la llave y sale el agua turbia, oscura, amarilla, ¿qué decimos? Cierro la llave para que no salga y más rato vuelve y miro y vuelve y sale. ¿Es culpa de la llave? No es culpa de la llave. La llave simplemente es la evidencia por donde sale el agua que a nosotros no nos gusta. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. Si tenemos que ponerle control a la boca, primero tenemos que controlar la mente y debemos controlar el corazón, porque el problema no es lo que yo digo. Por eso los que hacen voto de silencio, pues puede que no ofendan mucho a otros, pero ofenden a Dios, porque ellos siguen pensando y siguen obrando mal. Entonces no consiste, amados hermanos, en hablar menos. Por supuesto, si hablamos innecesariamente debemos controlar las palabras, pero aquí el llamado de Santiago no es hablen menos, baje del 100% al 80 o al 70 en hablar, sino que su corazón sea transformado para que lo que usted diga valga la pena y que usted esté comprometido con el buen hablar. Santiago nos va a poner un tema interesante y es por qué nosotros ofendemos, cuál es la razón de las ofensas. ¿Sí? ¿Será que uno está pensando siempre ofender a otro? Posiblemente no es que yo quiera ofender siempre, pero hay un problema y es que la vida está sin control. Y Santiago nos va a explicar en los primeros versículos del capítulo, que una vida sin control o una vida descontrolada termina siendo ofensiva. Imaginémonos un vehículo que no tiene dirección o que no tiene freno. ¿Qué pasará si sale uno a la calle manejando ese vehículo? O ese vehículo está en la calle y uno va pasando, pues lo puede atropellar fácilmente. O ese vehículo está saliéndose de control todo el tiempo porque está mal configurado o su mecánica está mal, no va a poder llevar una ruta cierta o segura porque está sin control. La Biblia lo que va a decirnos aquí en el fondo de la enseñanza es que el hombre normalmente está sin control, no tiene control, y como no tiene control, no puede controlar nada de lo que él hace, y a eso se le llama intemperancia, que es un pecado, ¿cierto? La intemperancia es que no puede tener control de nada. Nosotros fuimos diseñados para ser controlados, para ser guiados, y Dios nos dio también medios para ser controlados y para tener control de lo que hacemos, pensamos y decimos. Sin embargo, por el pecado el hombre quedó sin control, porque el control que Dios le puso al hombre es el creador. Dios dijo, trabaje, pero tiene que descansar, porque si uno trabaja, se cansa, y si uno no trabaja, también se cansa, y si no trabaja, no come.
En todos los aspectos de la vida Dios nos puso control, pero el hombre decidió liberarse del control de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, nosotros pensamos que el pecado de ellos fue comerse una fruta. Ese fue el hecho físico o el objeto formal del pecado. Pero realmente, ¿cuál fue el pecado del hombre? ¿Recuerdan? Fue rebelarse en contra de Dios y oír una voz distinta a la de Dios y darle más crédito a la voz distinta que a la voz de Dios. Dios les dijo, no coman, pero ellos recuerden que Satanás les dijo, con que Dios os ha dicho. Y luego dice, seréis como Dios. Y eso les gustó a ellos. Seréis como Dios. ¿No han escuchado ustedes esas propuestas? ¿Seréis famoso? ¿Te irá bien? ¿Serás exitoso? ¿Conquistarás el mundo? Y a uno le gusta eso. A uno le encantan esas propuestas porque son propuestas llamativas que el corazón de uno es atraído. Y como el hombre pecó, pretendiendo ser como Dios, quedó sin control. Recuerden que la Biblia dice que quedó sin control porque quedó a expensas de sus propias decisiones, de sus propias elecciones y sin freno. Y cuando el hombre está sin freno, ¿qué hace? ¿Para dónde se dirige? ¿Hacia dónde va? ¿En qué dirección segura camina? Está sin freno. Imaginémonos un animal desbocado, un caballo desbocado, o un carro sin freno, sin timón, ¿para dónde va? O un borracho, ¿no? Que la Biblia habla también del ebrio, que está turuleco, que no sabe para dónde va, que se desvía totalmente porque no puede tener equilibrio, no puede caminar. Eso es lo que la Biblia va a decir. Por eso todos ofendemos, porque estamos dándonos golpes el uno con el otro, porque estamos sin control, porque el pecado causó eso, nos dejó sin control, nos dejó sin dirección. Y Dios puso maestros y puso directores y puso enseñadores para que nos instruyan, pero nosotros no queremos escuchar la verdad. Entonces todos ofendemos porque no tenemos control. Si alguno no ofende, este es de una condición, de una naturaleza distinta. Lo que Santiago nos va a decir es, todos estamos en la misma condición, y eso es importante. Recuerden que Santiago dijo en el capítulo 2, no hagáis acepción de personas, porque el que hace acepción de personas, peca. Pero también nos dijo que dentro de la distinción que podemos hacer para hacer acepción de personas, es creer que hay algunos buenos y algunos malos. ¿Y Santiago a dónde los pone a todos? ¿Todos buenos o todos malos? Todos pecadores, ¿cierto? Todos destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno ni siquiera uno. Incluso los creyentes no somos buenos. Somos regenerados por gracia, salvos por misericordia, pero seguimos siendo pecadores. Es decir, no somos libres de esa condición pecaminosa por estar en Cristo. No existe la doctrina que en algunos lugares profesan, que es la doctrina de la impecabilidad del cristiano. Esa doctrina no existe. Pero algunos la profesan, es que el cristiano tiene que ser impecable. La impecabilidad existe en Cristo. Cristo es impecable, no conoció pecado, no hay engaño en su boca, no se le puede atribuir maldad y en él sí hay impecabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero en nosotros hay impecabilidad. No. Por eso dice, si alguno no ofende, levante la mano, porque pues sería la excepción. Se podría ganar el Guinness Record, se podría ganar un premio, porque es un varón que no ofende. ¿Quién no ha ofendido esta semana? A ver, ¿ninguno? Bueno, y si alguno se atreve a decir que no ha ofendido, Santiago dice, un momento, acaba de ofender. ¿Sí? Porque todos ofendemos. Y eso es importante porque aquí no hay acepción de personas, y Santiago está hablando a los que están en la iglesia escuchando. Y uno diría, pero yo no puedo creer que los cristianos también ofendan. Porque hay la idea de que el cristiano es santo y está por encima del bien y del mal, y que es non plus ultra, ¿sí? Que no conoce el pecado porque él ya está muchos metros arriba. Y la Biblia dice, no, es todo lo contrario.
cometemos acepción de persona, ofendemos, somos oidores olvidadizos, es decir, hasta aquí estamos perdiendo los 3 puntos del sermón. Yo creo que ya no nos podemos recuperar, porque así como vamos en los 5 capítulos, no hay cómo recuperar. Todos ofendemos muchas veces, no es de vez en cuando. Ahora, Santiago nos está poniendo esa tarea para revisar, y cuando uno piensa, uno dice, pero yo al fin, a ver, voy a hacer memoria en qué ofendí. Entonces, no, estuve solo en la casa, no, pues no pude haber ofendido a nadie, porque estuve solo en la casa. O estaba solo en el trabajo y concentrado en mis tareas, yo a nadie pude haber ofendido. Santiago aquí no nos dice que a quien ofendemos primero es a Dios. Es probable que yo no haya ofendido a alguien. Pregúntele al que está a su lado, ¿lo ofendí? De pronto te va a decir, no, no me has ofendido. Posiblemente no ofendí al que está a mi lado, pero ¿a quién sí ofendí muchas veces? A Dios. Y quizás no ofendí hablando. Posiblemente ofendí guardando silencio, omitiendo. Posiblemente ofendí no hablando lo que debía decir, y eso también me hace ofensor. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, todos ofendemos muchas veces, pudiera también usarse el texto, todos estamos muertos en delitos y pecados. Y ofendemos muchas veces. Es interesante cuando alguien se acerca a uno y le dice, ¿te ofendí? Pues uno dice, pues me acaba de ofender. ¿Sí? Porque uno a veces presume que no ha ofendido, o uno dice, si es que en algo lo ofendí, o usted dice que lo ofendí, entonces pues perdóneme, si es verdad. Y ahí estamos generando más ofensas porque somos pecadores. Si alguno no ofende, es varón perfecto. ¿Quién es el único varón perfecto, amados hermanos? ¿Quién es el único que nunca ha ofendido a Dios? Porque Jesús ofendió a los hombres, porque les decía la verdad. Hoy en día el concepto de no ofender es no diga lo que a la gente no le gusta. Entonces no se le puede decir al pecador que es pecador porque lo ofendemos. Entonces, ¿qué le decimos? Pues tú pudieras mejorar un poco. ¿Sí? Tú puedes mejorar un poco. O si lo intentas, vas a lograr mejor resultado. A los hijos no se les puede decir en la casa o en el colegio que están haciendo las cosas mal porque se frustran, se traumatizan. Entonces, ¿cómo les tenemos que decir? Si te esfuerzas un poco, vas a tener un resultado mejor. O yo te sugiero esto, pero no le podemos decir eso está mal. Entonces, Jesús sí ofendió al hombre porque Jesús dijo todo el tiempo, ustedes son pecadores. ¿O qué creen cuando Jesús le dijo a los fariseos hipócritas? ¿Creen que lo felicitaron? Hoy en día decirle a alguien hipócrita en la calle, ¿qué pudiera generar? O le devuelve un golpe o lo puede hacer que se retracte, una denuncia por calumnia, por daño al buen nombre, porque uno no acepta que descubran que uno es hipócrita, ¿sí? Que lo pongan en evidencia es inadmisible. Pero Jesús sí ofendió, pero entonces, ¿por qué aquí habla de un varón perfecto? O sea, si Jesús no ofende, ¿por qué ofendió? Dice la Biblia que la gente crujía los dientes contra él, ¿recuerdan? Que no toleraban sus enseñanzas. Aquí lo que está diciendo es, hay un varón perfecto que nunca ha ofendido la ley ni a Dios mismo, porque Jesús, siendo hijo de Dios, nunca ofendió al Padre. Respetó la ley y cumplió la ley y nunca ofendió en absoluto. Entonces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es como la serpiente le dijo a Eva que iba a ser. Miren lo interesante. Si alguien no ofende, es como Dios. Y esa fue la propuesta de la serpiente. Seréis como Dios. Y nunca fueron como Dios, fueron como el diablo. Totalmente desviados. Pero el texto sí dice, si alguno no ofende, este es varón perfecto. Y varón perfecto solo hay uno. Miren la pretensión que está hablando Santiago, y es muy importante esto, y por eso Santiago ha sido un poco descuidado en algunas iglesias, porque Santiago pone el dedo en la llaga donde nosotros no queremos que toquen. Es muy fácil dar la apariencia de que somos buenos cristianos.
Y es muy fácil dar la apariencia de que no ofendemos. Es fácil dar la apariencia. La pregunta ¿es posible no ofender? Es imposible. Incluso en algunos lugares se premian los creyentes más santos, ¿sí? Se les da un estatus y unos premios. Pero aquí lo que está diciendo es, amados hermanos, no sean pretenciosos, porque ustedes ofenden muchas veces. ¿Y quiénes son los que más ofenden? Los que estamos parados acá al frente. Somos los que más ofendemos, porque ofendemos a veces con motivos equivocados, con palabras incorrectas, a veces siendo crueles, a veces siendo injustos, a veces siendo abusadores, a veces ejerciendo dominio y poder espiritual, y todo eso es ofensivo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿quién puede no ofender? Ninguno. La Biblia dice que los que no ofenden son los muertos. Pero mientras estemos vivos, nosotros ofendemos. ¿Y por qué ofendemos? Porque somos pecadores. Y no solo ofendemos por lo que decimos bien o por lo que decimos mal, sino ofendemos porque no tenemos el freno. El freno, no nos dejamos guiar por el freno. Este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Noten lo interesante, amados hermanos, y la próxima semana ahondaremos, pero miren qué dice el versículo siguiente. Aquí dice capaz de refrenar todo su cuerpo, y el otro dice, he aquí nosotros ponemos freno. Mire que hay dos palabras distintas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Freno, ponemos freno a, o refrenamos. Una cosa es ponerle freno a algo o a alguien, y otra cosa es pretender frenar uno mismo. Imagínense ese carro que va sin freno, ¿cómo lo frena usted? Poniéndolo contra un andén o chocándolo contra una columna. ¿Cómo frena usted un vehículo que está sin control? O sea, lo tiene que refrenar a la brava, estrellándolo, porque no hay otra manera natural de frenarlo. Lo que está diciendo aquí es, si hay un varón perfecto, diferente a Cristo, y alguien cree que es varón perfecto, ese varón por sí mismo debe tener el control en sí mismo. Es decir, él tiene que tener la capacidad de autofrenarse. Y los autos están de moda, ¿cierto? Todos tenemos muchos autos, ¿sí? Autoconcepto, autoimagen, eso tenemos, nos falta es parqueadero, ¿sí? ¿Cuál es más? Ayúdame. Autoestima, autovaloración. Son muchos autos y son geniales, a todos nos encanta, porque a uno le encanta pensar que uno se estima y que uno tiene el mejor concepto de uno. Pues claro, con ese concepto que Dios tiene, pecador depravado, pues a uno le conviene decir no soy tanto, ¿sí? El domingo me dicen eso, pero entre semanas yo soy genio. Lo que está diciendo es, si aquí hay algún varón perfecto, debe tener sus autos para refrenarse, para contenerse y para no desbocarse. ¿Y quién tiene sus propios frenos? Miren que uno muchas veces dice, yo no voy a volver a tratar mal a esta persona, o no le voy a volver a gritar. ¿Les ha pasado? No voy a volver a ofender. Y está uno haciendo su lista de días positivos, ¿cierto? Ya voy en el día 21. Entonces ya lo superé, porque dicen que al día 21 uno supera todo. Y resulta que no es sino que esa persona le presente la oportunidad, o se le presente a uno la oportunidad, y uno vuelve y lo ofende. Y a veces lo ofende más duro. Y dice, pero yo había dicho que no lo iba a volver a hacer. Pero yo había prometido. ¿Qué pasó? Porque no tenemos freno. Porque el freno necesitamos que alguien nos lo ponga. Y aquí dice, si alguien no ofende es porque él tiene su propio freno, es decir, tiene un autofreno. Incluyámoslo ahí en los autos. Otro auto para parquear ahí. Un autofreno para autocontrolarse, que eso lo llaman el autocontrol, y eso suena tan bonito, ¿cierto? Suena tan bonito tener autocontrol. La pregunta es, ¿quién tiene autocontrol? Ahora, algunos reprimen, porque el autocontrol tiene que ver con reprimir. Entonces yo le iba a decir hasta de que se iba a morir,
pero me acordé que ninguna palabra corrompida, entonces no le dije nada, pero las pensé. Tenía el discurso listo, pero no me atreví, porque me enseñaron allá un versículo y ese me lo aprendí. Pero si yo lo pensé, ¿ofendí a Dios? Si yo reprimí y quería acabar al hermano, ¿ofendí a Dios? Entonces todos ofendemos. Entonces aquí no es cuestión de frenarse, no es cuestión, aquí no estamos diciéndole, amados hermanos, vamos a practicar autocontrol, porque no ese es el modelo del Evangelio. El modelo del Evangelio es, Dios tiene que ponernos freno, porque yo no puedo ponerme freno. Alguien me tiene que frenar. Cuando los hijos están en casa, ¿quién los tiene que frenar? Los padres. Cuando uno está en el trabajo, ¿quién lo frena? Los jefes. Cuando uno está en el colegio o en la universidad, ¿quién lo frena? Los profesores. Si a uno no le ponen freno, no hay ninguna empresa en el mundo donde diga, mire, horario de trabajo libre, ¿sí? Funciones laborales optativas, opcionales. O sea, no hay ninguno, porque si no uno no va. Pongamos esa condición, fundemos un emprendimiento, digamos, entrada libre. ¿Quién llega? Toca poner un horario, porque si ese horario no se establece, no llegan los empleados. Y cuando un empleado tiene confianza, pues justifica sus tardanzas fácilmente. Amados hermanos, no existe el autocontrol. Eso existe en la ciencia ficción. Es que yo tengo autocontrol. Lo que hago es reprimirme en público de lo que no me reprimo en privado. Incluso las personas con peores trastornos se reprimen en público. Sí, hay los que dicen que no tienen control y que ellos no tienen esa forma de controlarse, ellos se reprimen en público. Lo que está diciendo Santiago es, amados hermanos, ojo, porque las palabras son solamente una evidencia pequeña del gran problema que nosotros tenemos. O sea, el problema no es lo que usted dice, porque usted lo puede decir bonito. El problema no es lo que decimos, el problema es qué hay en el corazón. A veces uno habla muy bonito. ¿Recuerdan cuál era la oración del fariseo? Fue muy bonita. ¿Recuerdan cómo se dirigió el joven rico a Jesús? Maestro bueno. No, pues qué salutación tan genial. Fue bonita. Los fariseos le decían rabí, rabí. Eran salutaciones bonitas, pero ¿qué dice Jesús? Hipócritas. Porque ustedes lo dicen para ser vistos, o lo hacen para llamar la atención, o porque quieren recibir contraprestación. Amados hermanos, dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en Salmo 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces el gran problema no es lo que digamos. Uno pudiera escuchar a un maestro y uno dice, todo lo que dijo fue bueno, pero pudo haber ofendido a Dios también, porque los motivos, las intenciones o los intereses eran pecaminosos. A veces nosotros ofendemos a Dios porque tenemos motivos camuflados que no salen a la superficie, pero que están vestidos con palabras bonitas. Por ejemplo, el lisonjero, ¿recuerdan que leímos ahí? ¿Qué hace el lisonjero? Pues lisonjea falseando la palabra, diciendo palabras bonitas. ¿Y qué palabras bonitas dice un lisonjero? Me encanta verte, ¿sí? Tú sabes que tú eres la persona que más admiro, ¿sí? Y cuando yo te escucho, mejor dicho, lo que tú dices es oro puro, y me encanta porque tú tienes sabiduría. Pero si es lisonjero, todo lo que él dijo es falso. Incluso en su oración es falso. Entonces el problema aquí, lo que está diciendo Santiago es, hay una forma de medir o de saber que todos ofendemos y es la palabra. Pero las palabras lo que ponen en evidencia es que no tenemos control. ¿Y no tenemos control de qué? De la fuente. ¿Por qué llega agua sucia a mi llave en la cocina o al baño? Porque de la fuente o de donde se toma el agua están bombeando agua sucia. Yo puedo tapar la llave y sigue saliendo agua sucia.
Puedo cerrar el grifo y cuando vuelva a abrir seguirá saliendo agua sucia. ¿Quién tiene que solucionar el problema? Yo puedo ir a cambiar la llave y decir, esta llave está vieja, la voy a cambiar a ver si sale agua mejor. No se soluciona. ¿Quién tiene el problema? De lo mismo pasa con la palabra. Yo puedo decir palabras bonitas, no ofensivas, pero igual ofendo a Dios. Incluso el Señor lo dice, este pueblo de labios me honra. Es decir, decían palabras bonitas. Venían a la iglesia a adorar con palabras bonitas, pero ofendían al Señor. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decirlo? Y la respuesta es ninguno. Porque así como no podemos tener control, tampoco podemos limpiarnos. Necesitamos quien nos controle. Y esa es una de las cosas que más le ofende al hombre en su soberbia, porque a uno no le gusta que lo controle. ¿Sí? Dígale usted a alguien, mire, llegue y apenas llegue me avisa que llegó bien, y dice, comenzamos. ¿Sí? O que le diga, mándeme la evidencia dónde está. O, ¿por qué no hizo esto? A ninguno nos gusta que nos controle. En los trabajos somos felices hasta que nos dicen, hay auditoría o hay supervisión, o hoy llega el jefe, o hay que entregar los resultados, o en el estudio también, o en la casa también. Pero la Biblia dice que todos necesitamos tener control. Y el que no necesita control es porque se supone que lo tiene propio, o si no está desbocado o desenfrenado. Y la única forma de medir es a través del varón perfecto. Santiago lo que nos está diciendo es, no podemos hablar de escalas espirituales. Recuerden que eso estaba de moda entre los gnósticos. Los gnósticos hablaban de categorías. Entonces uno va como de oro a platino y de platino a diamante y ahí va subiendo. Y era más o menos lo que ellos enseñaban, que con algunas acciones de autocontrol y autoperfeccionamiento lograban escalar en los niveles de la pirámide de la santidad. Y eso se enseña en muchas iglesias, ¿no? Incluso la séptima dimensión. ¿Sí? Ya van en la séptima dimensión de santidad. Y Santiago está diciendo aquí, todos pecamos y ofendemos porque hacemos cosas incorrectas, pensamos incorrectamente, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, nuestro corazón es malvado, nuestro corazón está desviado, y no podemos ponerle control a lo que hacemos, decimos o pensamos. Y aun si refrenáramos un poco la lengua, pues no podemos frenar la mente. ¿Cómo frena uno la lengua? Poniéndose la mano en la boca, ¿cierto? Y uno pensando y diciendo, me están mirando y me van a escuchar. Pero ¿cómo frenamos la mente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se le pone freno a la mente? A la boca uno pudiera decir, o alguien lo mira y le dice, no hable tanto. Sí, o cállese, o ya, suficiente. Y uno dice, bueno, listo, escucho. Pero ¿cómo frena uno la mente? Si la mente es imparable, es una fábrica constante de pensamientos, de reacciones, de interpretaciones. Todo el tiempo la mente no descansa. ¿Cómo le ponemos freno a la mente? La Biblia dice, piensen solo lo bueno, solo lo justo, solo lo agradable, pero nosotros pensamos lo desagradable. ¿Y cómo podemos transformar nuestro corazón? Que es de donde viene todo lo que nosotros pensamos y lo que hablamos. ¿Quién es el que bombea todas esas motivaciones y decisiones? No es la mente ni es la boca. Por la boca salen, pero ¿de dónde vienen? Del corazón. Por eso la Biblia dice que somos hipócritas cuando queremos lavarlo de afuera sin evaluar lo que hay adentro. Y dice la Biblia que podemos vestirnos muy bien y aparentar mucho, pero lo de dentro puede estar sucio. Uno de los adjetivos con los cuales Jesús calificó a los fariseos fue sepulcros blanqueados. Y es una frase muy fuerte, ¿sí? Porque estaba diciendo que eran como una bóveda. Cuando uno va a los cementerios y ve esas bóvedas con incrustaciones de oro y bordes dorados, uno queda fascinado con la arquitectura y la belleza, pero ¿qué hay por dentro? Pues podredumbre. Lo que Santiago nos va a llamar la atención aquí no se preocupe solo por lo que habla. Lo que habla es solo el pequeño indicador
del problema tan serio que tenemos en la mente y de la gravedad del corazón. Es decir, no necesitamos no necesitamos cortarnos la lengua, necesitamos trasplante de corazón. No necesitamos guardar silencio, necesitamos que Dios transforme nuestro corazón, porque es allí el problema. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre en la tierra, no hay acepción de personas, no hay un bueno, y mucho menos justo y bueno. Por eso cuando este joven se acerca a decirle a Jesús, maestro bueno, Jesús lo reprendió. Jesús lo reprendió. Y estos fariseos cuando le decían a Jesús rabí, Jesús también lo reprendió y les dijo, solo hay un maestro en la tierra y no son ustedes. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, ¿ustedes ofenden? Claro que sí. ¿Por qué ofendemos? ¿Porque tenemos boca o porque tenemos un corazón pecaminoso? O sea, el problema de la ofensa no es lo que decimos, sino lo que viene del corazón. Porque la Biblia dice que del tesoro del corazón habla la boca, o de la abundancia del corazón habla la boca. Incluso hablando bien podemos cometer errores. E incluso enseñando las cosas correctas cometemos errores. Recuerden que Pablo lo dijo, que Dios le había puesto un freno porque él se estaba envaneciendo demasiado. ¿Y por qué se estaba envaneciendo Pablo? Bueno, en su elocuencia, en su belleza oratoria, se estaba envaneciendo. Y yo creo, amados hermanos, que aquí también este texto nos llama a la sensatez en el tema de cómo nosotros apreciamos a aquellos que nos enseñan, porque hay que apreciarlos, pero hay que supervisarlos. Y hay que apreciarlos, pero también hay que cuidarlos. Porque a veces una persona que comienza a desarrollar un trabajo con resultados en la iglesia, se le pone más y más y más y se le promueve y mantiene en hoteles, en conferencias, en aeropuertos, en auditorios y terminamos perdiéndolo. Porque la vida del creyente tiene que estar anclada a la palabra y anclada a la iglesia. Conocemos de algunos conferencistas o maestros que duran 6 meses u 8 meses viajando. ¿Qué pasa con el hogar? Con su tiempo de descanso, con su vida devocional, con la educación de sus hijos, con su tiempo de integridad. ¿No será que también les exponemos? ¿No será que la iglesia también les abre una puerta para que ellos fracasen y cuando fracasan nos sorprendemos? Pero nosotros también los impulsamos. ¿Qué tal si a uno de ustedes en el hogar le resulta un trabajo y usted le dice a su esposo o a su esposa, me resultó un trabajo excelente, me voy 6 meses y en 6 meses vengo con el ahorro? Y la esposa o el esposo le dice, fabuloso, yo te espero acá. Sabemos que muchos de esos proyectos terminan mal, porque se abrió una puerta, porque no tenemos control propio, al menos que Dios nos controle por la palabra y por su espíritu y nos ponga el freno, y que nos cuidemos unos a otros. Si alguno no ofende es varón perfecto, pero solo hay un varón perfecto. Y eso es importante, amados hermanos, porque siempre que la Biblia describe el carácter de Dios, lo describe como singular, es decir, único. No tiene comparación, no hay nadie que se le iguale. Y cuando describe el carácter del hombre, lo describe como plural. Todos somos pecadores, malos, y todos necesitamos la gracia de Dios. Y cuando describe a los creyentes como pecadores, con la esperanza puesta únicamente en el Señor. No hay niveles espirituales. No sé si esa es mala noticia para ustedes, pero no hay niveles espirituales, no hay categoría. No es que comienzo acá y voy escalando y voy subiendo hasta ver si llego a la cúspide. No hay niveles espirituales, solo hay pecadores redimidos, pecadores justificados por gracia y pecadores a quienes Dios ha tenido misericordia.
y aún teniendo misericordia seguimos ofendiendo. Amados hermanos, ¿cuál es la forma para no ofender? ¿Cuál es la clave? La clave es asirnos de la palabra, apoyarnos en la palabra, cimentarnos en la palabra, aceptar el freno y el control que Dios nos pone. Entender que necesitamos control. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios more abundantemente. ¿Por qué memorizamos la palabra? ¿Por qué recordamos la palabra? Porque es mejor cuando alguien nos ofende, pues recordarle un versículo y no recordarle la mamá. Es mejor cuando alguien nos ofende recordar una promesa, o cuando estamos desanimados o afligidos recordar las promesas y no recordar las ofensas. Nosotros somos dados a recordar lo que nos sirve. En cualquier momento siempre recordamos lo que nos sirve, pero si la palabra de Dios mora abundantemente, y esa es la fuente abundante del corazón, ¿qué va a suceder cada vez que estemos en aprietos? Pues la palabra va a florecer. Pero no podemos nosotros ponerle freno a nuestra lengua porque es imposible. Ahora Santiago nos va a decir lo siguiente: si no le podemos poner freno a la lengua que es tan pequeña, imagínese el resto del cuerpo. Si ni siquiera podemos controlar la lengua. Y uno casi siempre dice, la embarré, pero uno nunca dice, la voy a embarrar. Uno dice, la embarré, es decir, ya dije. Si no podemos frenar nuestra lengua, menos frenar todo nuestro cuerpo con el ímpetu y con toda la valentía con la cual va a pecar y con la cual se desenfrena. Entonces, amados hermanos, el llamado aquí es como todos ofendemos, pero hay un varón perfecto, ahí está la esperanza. La esperanza no está ni en mí ni en ti. Yo no te puedo decir, ayúdeme a mí, tú que estás luchando con lo mismo. ¿Sí? Enséñame cómo tener control de mis palabras, porque tú luchas con lo mismo. Pero ¿saben todos a quién podemos ir? A Jesucristo, porque es el varón perfecto y es el único que nos puede auxiliar y nos puede ayudar para poder cumplir este mandato. Santiago ya nos lo dijo en el primer capítulo, dice en el 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ahora en el capítulo 3 nos está diciendo, aun si somos tardos para hablar, también ofendemos. Y tenemos al varón perfecto. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, será probada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el capítulo 3 de Santiago también va a hablar de la lengua y del fuego. En Mateo capítulo 12, 36 al 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de la palabra dicha, no es solamente la palabra oída o verbalizada, es la palabra pensada, decidida y estructurada en el corazón. Porque uno puede que nunca haya dicho algo, pero uno lo ha pensado y lo ha concebido. ¿Recuerdan cuando la Biblia habla del adulterio? Dice, adulterio no es solamente cometer un acto físico, sino que adulterio es solamente meditar o pensar en el corazón sobre algo, codiciar o desear. La Biblia dice que asesinato no es solamente tomar un arma y quitarle la vida a otro, sino matarlo en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice la Escritura. Entonces la palabra dicha no es solamente la que otro escuchó, sino es la que yo la tengo estructurada, la concebí en mi mente, en mi corazón, pero nunca la dije.
pero esa es también mi palabra porque es mi forma de comunicar y yo estoy comprometido con eso. Por eso cuando hay delitos, se estudia el tema de la premeditación. Es decir, que cuando alguien cometió un ilícito, un crimen, una acción mala, que había preparado todo para ejecutarlo, aunque no lo hubiera ejecutado. Pero esa premeditación también es pecaminosa. Por eso la Biblia dice que el que peca es el que de su propia concupiscencia. Aunque nunca nadie supo mi concupiscencia. ¿Sí? ¿Qué tal que alguien la supiera? Sería vergonzoso para nosotros, pero Dios la sabe. ¿Sí? Uno guarda la apariencia, uno es un honorable caballero o una honorable dama hasta que se descubra lo contrario. Pero la Biblia dice todos somos pecadores y somos llenos de malicia y de concupiscencia. El texto que nos vamos a aprender esta semana dice que no tengamos malicia. Y la malicia hace parte de la palabra, porque cuando uno habla, muchas de las palabras que uno dice tienen malicia. Ahora, la malicia no es la malicia solamente de doble sentido, sino la malicia de tener un propósito, una conveniencia, ¿sí? De dudar, de especular. La Biblia dice todos ofendemos. Entonces aquí ninguno quedamos exentos, porque o hemos dicho, o hemos callado, o hemos pensado, o hemos incubado una idea, y eso nos hace ofensivos ante Dios. Santiago no está preocupado por las ofensas que nos causamos entre nosotros, que son graves, pero no es el problema la preocupación de Santiago. Santiago está preocupado es que no ofendamos a Dios, y que cuando ofendemos a Dios, vayamos al varón perfecto. Es decir, no pretenda ser un varón perfecto, porque ya hay un varón perfecto. Tú eres un pecador ofendoso y ofensivo, entonces ve al varón perfecto. Si tú pretendes ser perfecto, te quedas sin el varón perfecto, porque ya el perfecto eres tú. Pero como solo hay uno, pues tenemos a quien ir y pedir auxilio, y ese es Jesucristo, y esa es la esperanza del Evangelio. Pudiéramos decir aquí, todos hemos ofendido muchas veces a Dios, pero gracias al varón perfecto, que Él por su gracia nos transformó y le ha puesto freno a nuestra vida y nos da esperanza para poder confiar y seguir adelante. Señor, gracias te damos por tu palabra. Reconocemos lo que tu palabra nos dice, no solamente porque lo dice, sino porque hemos corroborado lo ofendosos que somos, lo descuidados que somos con las palabras, con los pensamientos, las intenciones, y la lucha que llevamos, Señor, por lo menos para no ser más pecadores y más ofensivos. Y entendemos que te hemos ofendido a ti todo el tiempo, Señor. Muchas veces es constantemente, no es de vez en cuando, todo el tiempo. Y por más que queremos frenarnos, queremos controlarnos, es imposible porque no tenemos una manera de frenarnos, al menos que tú nos gobiernes, Señor. No tenemos una manera de refrenar nuestra lengua porque es que nuestro corazón está desbocado, nuestra mente está sin control, nuestras pasiones batallan dentro de nosotros, la lujuria gana terreno en nuestra vida. Por eso suplicamos tu ayuda, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque como dijo la Escritura a través del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Porque con mi mente sirvo a Cristo, pero con mi cuerpo sirvo al mundo. Con mi corazón y mi alma sirvo al Señor, pero con mis órganos o mis miembros estoy vendido al pecado. Señor, y entendemos que esa es la enseñanza de Santiago. Una pequeña evidencia de la maldad nuestra es la injuria, las palabras ofensivas, las actitudes hirientes, pero no es el máximo problema. El máximo problema es nuestro corazón, nuestro engaño, nuestra autoconfianza, creer que podemos vivir por nuestros propios medios y que podemos ponerle control a nuestra vida cuando es imposible. Perdimos el control en el momento en que nos rebelamos contra ti. Quedamos a la deriva, en el caos, en la desidia, y solo tú nos puedes ayudar. Por eso ten misericordia de nosotros, Señor. Transforma nuestro corazón, cautiva nuestro corazón, conquista nuestro corazón por tu palabra. Lávanos con tu sangre, Señor, lávanos con tu palabra, y haz que tu palabra more abundantemente en nuestro corazón. Que haya una fuente de agua viva en nuestro corazón que brote
para poder enfrentar todos los grandes retos de nuestro corazón y todas las grandes amenazas de nuestra propia maldad. Ten misericordia, Señor, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.